Bueno, lo que vamos a mirar ahora, y anhelo, hermano, realmente que nos podamos juntar, esperamos en el Señor pronto poder volver a juntarnos y estar presencial para poder conversar, dialogar. Entonces, pero bueno, vamos a mirar este aspecto que tiene que ver con el reino milenario del Señor. Y al escuchar todas estas cosas que ocurren, llegará un día realmente cuando el Señor esté aquí gobernando, haciendo su obra. Entonces vamos a mirar algunos aspectos del reino milenario del Señor Jesucristo. Dice el reino milenario, como todas las demás cosas que hemos visto y como todo lo que está en las Escrituras, es parte o no, es parte del perfecto plan de redención. Algunas profecías respecto del milenio, como se ha enseñado y como ustedes también saben, las escrituras enseñaban que el Señor iba a venir a reinar. Recuerdan, como les dije la semana pasada, en porcentaje, las escrituras hablan mucho más de este reino que de los sufrimientos del Mesías. Las escrituras tienen más versículos, más pasajes, más enseñanzas respecto del reino que de los sufrimientos del Señor. En porcentajes es mucho más. Por lo tanto, cuando el Señor vino a este mundo, Él vino a cumplir, sí, sin ninguna duda, ambas cosas, pero sabemos que en el plan del Señor, el Señor sería rechazado y Él tendría que ascender a los cielos de nuevo y volver por segunda vez, eso nos enteramos por el Nuevo Testamento, a cumplir luego el aspecto del reino. Y aquí tenemos algunas profecías respecto de cómo será ese reino milenario, ¿ok? Dice Isaías capítulo 2, lo que vio Isaías, hijo de Amós, acerca de Judá y de Jerusalén. Estas promesas fueron para la nación de Israel. Acontecerá, dice, en lo postrero de los tiempos, que será confirmado el monte de la casa de Jehová como cabeza de los montes. Y esta fue la promesa que la nación principal, la nación más grande, ¿o no? Dicen que hoy, yo no estoy seguro, no sé si es así, pero dicen que la nación principal del mundo es Estados Unidos. Dicen que todo tiene que ver de alguna manera con Estados Unidos, o Estados Unidos es como la potencia mundial. Bueno, el Señor prometió que será la nación de Israel la potencia mundial. Y esto es lo que están enseñando estos pasajes. Dice que será confirmada el monte de la casa de Jehová como cabeza sobre todas las demás naciones, y será exaltado sobre los collados, y correrán a él todas las naciones, acudirán porque van a depender de la nación de Israel, porque ahí estará la presencia y la persona del Rey, nuestro amado Salvador, el Señor Jesucristo. Vendrán muchos pueblos, dirán, venid y subamos al monte de Jehová, a la casa del Dios de Jacob, y nos enseñará sus caminos, y caminaremos por sus sendas, porque de Sión saldrá la ley y de Jerusalén la palabra de Jehová. Sabemos por el libro de Ezequiel que en el tiempo del milenio se va a construir un templo en Jerusalén, un templo realmente magnífico, mucho mejor que el que construyó a Salomón, mucho mejor que el que construyó Herodes o reedificó Herodes o agrandó Herodes. Será el templo donde el Señor va a gobernar y va a reinar, y las naciones van a ir a la ciudad de Jerusalén, van a ir a la nación de Israel para ser enseñados, ¿o no? Por eso dice que saldrá la ley desde Sión y de Jerusalén la palabra de Jehová. Y juzgará entre las naciones y reprenderá a muchos pueblos, y volverán sus espadas en rejas de arado, sus lanzas en hoces. No alzará espada nación contra nación, ni se adiestrarán más para la guerra. Por lo tanto, será un reino de paz. No sé si alguno de ustedes conoció un movimiento, no sé si todavía está en vigencia, que se llamó la teología de la liberación. Fue un movimiento católico, comenzó con el catolicismo, después algunos grupos evangélicos se adhirieron a este movimiento de la teología de la liberación, y era una manera en América de establecer, por decirlo de alguna manera, una justicia social, una justicia social. Y muchas veces ellos citaban pasajes del Antiguo Testamento
que están hablando básicamente del reino, donde habrá paz, donde habrá justicia, y ellos usaban estos pasajes como para reclamar en nombre de Dios o no, justicia social, pero sabemos que para que haya justicia, la persona que gobierna debe ser justa. Y estos pasajes que ellos tomaban y distorsionaban, como aparecen por ahí de repente en algunos muros, en algunas paredes, escrito algunas cosas como justicia social, paz para el huérfano, o justicia para la viuda, o para los pobres, o no, tienen que ver y tienen su cumplimiento cuando el Señor, Él gobierne y Él haga justicia realmente como corresponde. Por lo tanto, son pasajes proféticos que tendrán su cumplimiento literal algún día aquí en la tierra. Isaías 9:6, un pasaje siempre citado para el tiempo de Navidad o cuando se recuerda que el Señor nació, pero el segundo versículo, el versículo 7, está hablando, ¿no?, de este reino. Dice, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, el principado sobre su hombro. Se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe, príncipe de paz. Lo dilatado de su imperio. Y eso es lo que el Señor va a establecer, un reino. Si ustedes recuerdan, nuestro hermano Maximilian y también nuestro hermano David Almuna nos estuvieron enseñando en el capítulo 2 de Daniel. Recuerdan que Nabucodonosor ve una estatua, tiene un sueño, una imagen, se manda a construir una estatua luego él, y en esta estatua, cuando están los pies, cae una piedra, ¿se recuerdan? Cae una piedra sobre los pies, destruye la estatua y esa piedra se transforma en un monte que llena toda la tierra. Bueno, ese es el reino del Señor, ese es el reino de Dios. Una vez que los imperios gentiles dejen de gobernar, o una vez que se cumplan las 70 semanas de que habló el libro de Daniel, Dios va a establecer su reino en la tierra, ¿sí? Su reino en la tierra, y será un imperio caracterizado por justicia, y dice, y la paz no tendrá límites sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia desde ahora y para siempre. El Señor, el celo del Señor hará que esto se cumpla. En Isaías capítulo número 11, también el Señor habló un poco acerca de cómo será este reino. Dice, saldrá una vara del tronco de Isaí, un vástago retoñará de sus raíces. Y sobre ese vástago, ¿no?, dice que se refiere al Señor Jesucristo, reposará sobre él el Espíritu de Jehová, Espíritu de sabiduría. Todas estas son las características que tiene el Señor para reinar, ¿o no? Reposará sobre él el Espíritu de Jehová, Espíritu de sabiduría, Espíritu de inteligencia, Espíritu de consejo, Espíritu de poder, Espíritu de conocimiento, Espíritu de temor de Jehová, y le hará entender diligentemente en el temor de Jehová. No juzgará según la vista de sus ojos, ni arguirá por lo que oigan sus oídos, sino que juzgará con justicia a los pobres. Esto lo hará el Señor, porque para que haya realmente verdadera justicia, la persona que gobierna debe ser justa y no debe juzgar según la apariencia. Y el Señor conoce el corazón y conoce las intenciones del corazón. Ustedes se dan cuenta que muchas veces en cuestiones de juicios o justicias, uno se da cuenta que pareciera que la justicia no se ha aplicado de manera correcta. A veces uno no sabe quién dice la verdad o no, pero el Señor no va a ser engañado, ¿o no? El Señor conoce el corazón y conoce la intención del corazón, por lo tanto va a juzgar de manera correcta, de manera justa, ¿o no? De manera inequívoca. ¿Sí? Nadie va a poder quejarse, ¿o no?, de que se ha cometido una injusticia o que la justicia ha sido manipulada, sino que juzgará con justicia a los pobres, arguirá con equidad por los mansos de la tierra, herirá la tierra con la vara de su boca, y con el espíritu de sus labios matará al impío. Y será la justicia cinto de sus lomos y la fidelidad ceñidor de su cintura. Cuando uno lee esto y dice, amén, qué bueno que llegará un tiempo donde habrá justicia verdadera,
Pero no olvidemos que esa justicia también va a tocarnos a nosotros. Me refiero a nosotros en términos generales, ¿o no? Va a tocar a las personas. Muchas veces a nosotros nos gusta que la justicia alcance a otros, pero que no nos alcance a nosotros. Y el Señor va a tener una manera de medir justa o no a todas las personas que estén bajo su reino. Morará el lobo con el cordero, así será algunas características de este reino. Morará el lobo con el cordero, el leopardo con el cabrito se acostará, el becerro y el león y la bestia doméstica andarán juntos, un niño los pastoreará. La vaca y la osa pasarán, sus crías se echarán juntas, el león como el buey comerá paja, el niño de pecho jugará sobre la cueva de la serpiente. El recién destetado extenderá su mano sobre la caverna de la víbora y no le pasará nada. No harán mal ni dañarán en todo mi santo monte, porque la tierra será llena del conocimiento de Jehová. Como las aguas cubren el mar, acontecerá en aquel tiempo que la raíz de Isaí, ¿o no? La raíz de Isaí, el Señor Jesucristo, el Mesías, la cual estará puesta por pendón a los pueblos, será buscada por las gentes y su habitación será gloriosa. Este es el reino glorioso que el Señor va a establecer un día aquí en la tierra. Cuando Él vino su primera vez, Juan el Bautista, que era el precursor, quien estaba preparando el camino para el Mesías, Él dijo, el reino de los cielos se ha acercado. Y ese reino fue ofrecido a la nación de Israel, y la nación de Israel, no se olviden, que rechazó al Señor como su Mesías. Él no es nuestro rey, Él no es nuestro rey. Pero un día el rey volverá y establecerá su reino terrenal aquí en la tierra. En Isaías 65 también, un pasaje que está hablando respecto de lo que será la renovación de la tierra, no lo final, porque después hay cielo nuevo y tierra nueva por la eternidad, pero usando esa figura de que habrán cielo nuevo y tierra nueva por la eternidad, el Señor también muestra cómo habrán cambios en la naturaleza durante el reino milenial. Acabamos de leer, ¿o no?, un cambio en la fauna, luego lo vamos a mirar nuevamente, dice, porque aquí yo crearé nuevos cielos y nueva tierra, y de lo primero no habrá memoria, ni más vendrá el pensamiento. Mas os gozaréis y os alegraréis para siempre las cosas que yo he creado, porque aquí yo traigo a Jerusalén alegría y a su pueblo gozo. Me alegraré con Jerusalén y me gozaré con mi pueblo, y nunca más se oirá en ella voz de lloro ni voz de clamor. No habrá más allí niño que muera de pocos días, ni viejo que sus días no cumpla, porque el niño morirá de 100 años y el pecador de 100 años será maldito. En otras palabras, el Señor está hablando, ¿no?, o usando la figura de la eternidad, de los cielos nuevos y tierra nueva, cómo serán las condiciones en el reino. Edificarán casas, esto tiene que ver con el reino milenario, morarán en ellas, plantarán viñas, comerán el fruto de ellas, no edificarán para que otro habite, como muchas veces ocurrió, ¿no?, que la nación de Israel fue tomada por otras naciones y lo que ellos habían construido, otros se quedaron con estas cosas, ni plantarán para que otro coma, porque según los días de los árboles serán los días de mi pueblo, y mis escogidos disfrutarán de la obra de sus manos. No trabajarán en vano ni darán a luz para maldición, porque son linajes de los benditos de Jehová y sus descendientes con ellos. Y antes que clamen, responderé yo, dice el Señor. Mientras aún hablan, yo habré oído. El lobo y el cordero serán apacentados juntos. El león comerá paja como el buey y el polvo será el alimento de la serpiente. No afligirán ni habrá mal en todo mi santo monte, dijo el Señor. Será algo muy parecido, no exactamente igual, porque todavía habrá pecado, pero será algo muy parecido tal vez a las condiciones que hubo antes que el hombre pecara en el huerto, cuando Adán y Eva podían estar con los animales y los animales no eran violentos ni feroces. Eso cambia después. Por lo tanto, nos damos cuenta que será realmente un reino, un tiempo realmente extraordinario, maravilloso, precioso, que el Señor va a establecer aquí. En Joel capítulo número 2 dice, tierra, tierra, no temas, alégrate y gózate, porque Jehová hará grandes cosas. Animales del campo, no temáis, porque los pastos del desierto reverdecerán, porque los árboles llevarán su fruto, la higuera y la vid darán sus frutos. Vosotros también, hijos de Sión, alegraos y gozaos en Jehová vuestro Dios,
porque os ha dado la primera lluvia a su tiempo y hará descender sobre vosotros lluvia temprana y tardía como al principio. Las eras se llenarán de trigo y los lagares rebosarán de vino y aceite. Dios va a bendecir, ¿o no? Es un milagro realmente que el desierto florezca y el desierto, ¿no?, de Israel de frutos, ¿o no? Entonces ellos van a ver realmente cómo el Señor le está dando su bendición. Dice, yo y os restituiré los años que comió la oruga. Eso tiene que ver con lo que dice el capítulo 1 de Joel, el saltón, el revoltón, la langosta, mi gran ejército que envié contra vosotros. Comeréis hasta saciaros y alabaréis el nombre de Jehová vuestro Dios, el cual hizo maravillas con vosotros, y nunca jamás será mi pueblo avergonzado. Sabemos que esto no ha ocurrido porque la nación de Israel todavía no ha disfrutado de todas estas bendiciones y maravillas que solo van a ser reales cuando el Señor regrese a la tierra y establezca su reino personalmente. Y conoceréis que en medio de Israel estoy yo, Jehová, y que yo soy Jehová vuestro Dios y no hay otro, y mi pueblo nunca jamás será avergonzado. Esto es lo que esperaba la nación de Israel, que el Señor cumpliera en su primera venida. Y el Señor, como ya vimos, ¿o no?, cuando ellos le preguntaron, Señor, ¿restaurarás el reino a Israel, el reino prometido, el reino? Todos estos pasajes que estoy leyendo, ¿vas a restaurar el reino de Israel ahora? ¿Lo vas a establecer ahora? ¿Le vas a devolver a Israel la posición que tú has prometido en las Escrituras? Y el Señor les dijo a ellos que no les tocaba a ellos saber cuándo el Señor iba a hacer esto, pero el Señor lo va a hacer algún día. Miqueas capítulo 4 dice, acontecerá en los postreros tiempos que el monte de la casa de Jehová será establecido por cabecera de montes y más alto que los collados, y correrán a él los pueblos. Vendrán muchas naciones y dirán, venid, subamos al monte de Jehová y a la casa del Dios de Jacob, y nos enseñará en sus caminos y andaremos por sus veredas, porque de Sión saldrá la ley y de Jerusalén la palabra de Jehová. Y él, el Señor mismo, juzgará entre muchos pueblos y corregirá a naciones poderosas hasta muy lejos, y martillarán sus espadas para asadones, sus lanzas para hoces. No alzará espada nación contra nación, ni se enseñarán más para la guerra. Y se sentará cada uno debajo de su vid y debajo de su higuera, y no habrá quien los amedrente, porque la boca de Jehová de los ejércitos lo ha hablado. Un tiempo fructífero, el mayor tiempo de paz que la nación de Israel ha vivido fue bajo el reinado de Salomón. Salomón fue el rey que gobernó durante Israel por 40 años, y es donde la nación de Israel ha alcanzado su mayor esplendidez, ¿sí? El mayor triunfo, ¿no?, que ha tenido la nación de Israel fue bajo Salomón como rey. Dice que gozaba de paz, las guerras habían cesado, venían de diferentes naciones a conocer a Salomón, a conocer el templo de Dios, a escuchar la sabiduría de Salomón. De diferentes naciones traían riquezas, traían dones para Salomón, para escucharle. Bueno, ese es el tiempo más espléndido que la nación de Israel ha tenido aquí en la tierra, pero no se compara en nada con lo que será el tiempo futuro, cuando el Señor esté aquí en la tierra, establezca su reino, y de todas las naciones del mundo van a viajar a Jerusalén para conocer al Señor, para ver al Señor, para oír al Señor y para buscar en él justicia verdadera. Sofonías capítulo 3 dice, en aquel tiempo devolveré yo a los pueblos pureza de labios, para que todos invoquen el nombre de Jehová, para que les sirvan de común consentimiento. De la región más allá de los ríos de Etiopía me suplicarán. La hija de mis esparcidos traerá mi ofrenda. En aquel día no serás avergonzada por ninguna de tus obras con que te resbalaste contra mí, porque entonces quitaré de en medio de ti a los que se alegran en tu soberbia, y nunca más te ensoberbecerás en mi santo monte. Y dejaré en medio de ti un pueblo humilde y pobre, el cual confiará en el nombre de Jehová. Será un tiempo realmente de bendición espiritual para la nación de Israel, pero también para las naciones. El Señor va a reinar. No sé si usted recuerda, el Señor les enseñó a lo que nosotros conocemos como el Padre Nuestro. ¿Recuerdan el Padre Nuestro? Y en una frase del Padre Nuestro dice, Señor dice, vénganos tu reino,
hágase tu voluntad, así como en el cielo, así también en la tierra. Y algún día el reino de Dios, ¿sí? El dominio de Dios se va a establecer aquí en la tierra y se va a hacer la voluntad del Señor. Como se hace en los cielos, también se hará aquí en la tierra. Sigue el pasaje de Sofonías diciendo: el remanente de Israel no hará injusticia ni dirá mentira, ni en boca de ellos se hallará lengua engañosa, porque ellos serán apacentados y dormirán, y no habrá quien los atemorice. Canta, oh hija de Sión, da voces de júbilo, oh Israel, gózate y regocíjate de todo corazón, hija de Jerusalén. ¿Por qué razón? Jehová ha apartado tus juicios, ha echado fuera tus enemigos. Jehová es rey de Israel en medio de ti. Nunca más verás el mal. En aquel tiempo se dirá a Jerusalén: no temas, Sión, no se debiliten tus manos. ¿Por qué? Porque Jehová, el rey de Israel, el rey de reyes, el señor de señores, estará aquí en la tierra gobernando y reinando. El pasaje de Sofonía: Jehová está en medio de ti. Yo sé que nosotros cantamos esta alabanza, pero esta alabanza tiene un cumplimiento, ¿no? Este pasaje de las Escrituras tiene un cumplimiento en el milenio, ¿sí? En el milenio. Porque ese Jehová está en medio de ti es literal. El Señor está en medio de la nación de Israel. El Señor ha descendido del cielo, ha puesto sus pies en el monte de los olivos, de donde ascendió a los cielos y ha venido a reinar y a tomar lo que es suyo. Jehová está en medio de ti, poderoso. Él salvará. Se gozará sobre ti con alegría, callará de amor, se regocijará sobre ti con cánticos, reunirá a los fastidiados por causa del largo tiempo. Tuyos fueron, para quienes el oprobio de ella era una carga. He aquí, en aquel tiempo yo apremiaré a todos sus opresores y salvaré a la que cojea, recogeré la descarriada y os pondré por alabanza y por renombre en toda la tierra. Esto es lo que esperaba la nación de Israel. Ellos conocían las Escrituras y esperaban que el Señor cumpliera eso. Lo que ellos no sabían, como nosotros tampoco lo supimos hasta que el Señor nos dio nueva revelación, que esto el Señor lo iba a hacer una vez que volviese por segunda vez. En aquel tiempo yo os traeré, en aquel tiempo os reuniré yo, pues os pondré para renombre y para alabanza entre todos los pueblos de la tierra. Israel será la cabeza de las naciones del mundo, ¿no? Cuando levante vuestro cautiverio delante de vuestros ojos, dice Jehová. Zacarías 14: y acontecerá que acontecerá que en ese día no habrá luz clara ni oscura. Será un día el cual es conocido de Jehová, que no será ni día ni noche, pero sucederá que al caer la tarde habrá luz, y esta es la gloria magnífica del Señor. Acontecerá también en aquel día que saldrán de Jerusalén aguas vivas, la mitad de ellas hacia el mar oriental y la otra mitad hacia el mar occidental, en verano y en invierno. Y Jehová será rey sobre toda la tierra. En aquel día Jehová será uno y uno su nombre. Aquí tenemos entonces algunas profecías del Antiguo Testamento. Está lleno. Yo podría poner de los Salmos, podría poner del Deuteronomio, podría poner de Jeremías, de Daniel, ¿o no? Es decir, está lleno, como les digo, en porcentaje hay más profecías respecto del reino milenario que de los sufrimientos del Mesías. Aquí tenemos en Mateo capítulo 19, versículo 28, el Señor dijo a sus discípulos, y Jesús les dijo: de cierto os digo que la regeneración, y esto tiene que ver con la regeneración de Israel, cuando el Hijo del Hombre se siente en el trono de su gloria, vosotros que me habéis seguido, también os sentaréis sobre 12 tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel. Y no sé si ustedes recuerdan en una ocasión que Juan y Jacobo querían sentarse a la derecha y a la izquierda, o no, y el Señor dijo que eso está reservado para algunos, pero algún día se van a sentar en 12 tronos y van a juzgar a la nación de Israel. ¿Cuáles son algunos propósitos del reino milenario? La semana pasada yo les expliqué esto respecto de por qué el Señor volvía, y cuando Él volviera a la tierra, ¿qué es lo que iba a cumplir? Bueno, algunos de los propósitos
básicamente les puse cumplir los pactos a Israel. El Señor regresa a la tierra para cumplir todos estos pasajes que les acabo de señalar, que si Él no volviera, no se cumplirían, ¿sí? Y hay algunos hermanos que lo que hacen con estos pasajes es espiritualizarlos, es decir, el Señor reina en mi corazón, el Señor me ha dado paz, pero estos pasajes hablan de cosas literales que van a ocurrir aquí en la tierra, ¿correcto? Entonces el Señor va a cumplir los pactos a Israel, el pacto abrahámico, que como dice acá al final de esta presentación, tiene que ver con una tierra, la tierra de Israel, la tierra que el Señor le dio a su pueblo, tiene que ver con una nación, la nación de Israel, que cuando Dios llamó a Abraham no había nada. Dios comenzó la nación de Israel con Abraham, sin tener un territorio físico, y que habla también de las bendiciones. Dice Génesis, pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra, de Ur, ¿no? De la Mesopotamia, sal de esa tierra y de tu parentela, de la casa de tu padre, a la tierra que te mostraré. Y Abraham estuvo en la tierra prometida. Dice el libro de Génesis, que Abraham estuvo ahí, Dios le dijo, mira, esta es la tierra. Y Abraham recorrió todo el territorio que el Señor algún día les daría. Nunca, nunca la nación de Israel ha tomado todo su territorio, jamás en la vida, ni siquiera cuando entraron la primera vez en la tierra de Canaán. Ustedes recuerdan que quedaron algunas naciones, algunos pueblos que ellos dejaron. Nunca, nunca han tenido toda la extensión del territorio que Dios prometió a Abraham y que Abraham recorrió. Y haré de ti una nación grande. Esa nación es la nación de Israel, la nación terrenal. Dios tiene una sola nación terrenal, es la nación de Israel, ninguna otra. La nación de Israel tiene una constitución política religiosa, que es la ley mosaica, ¿no? Esa es su manera de legislarse. Una nación teocrática, una nación que tiene que ver con lo que Dios quería mostrar a las demás naciones, ¿o no? Dios quería hacer de la nación de Israel una nación distinta a las demás naciones, pero a través de la nación de Israel alcanzar a los demás pueblos. Te bendeciré, engrandeceré tu nombre, el de Abraham, serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren, maldeciré y serán benditas en ti todas las familias, todos los grupos de la tierra. Y esto tenía que ver cuando el Señor enviara al Mesías, que vendría de los lomos de Abraham en un sentido, para bendición de salvación al mundo entero. El pacto palestino, comillas palestino, conocido así en la teología, lo puse así nomás, pero es el pacto de la tierra. Ese es el pacto, ¿no? Que Dios les dio una tierra, que Dios les dijo, ¿no? Que Él los va a bendecir en esta tierra si ellos obedecen a Dios. Pero si ellos desobedecen a Dios y quebrantan su pacto, Él los va a sacar de su tierra y los va a esparcir por el mundo. Pero si ellos se arrepienten, el Señor los va a traer de todos los confines del mundo a la tierra que les pertenece a ellos. Y este es el pasaje de Deuteronomio capítulo 30. Dice así: sucederá que cuando hubiere venido sobre ti todas estas cosas que se refieren a las bendiciones y maldiciones, la bendición y la maldición que he puesto delante de ti, y te arrepintieres en medio de todas las naciones a donde te hubiere arrojado Jehová tu Dios. Y eso es lo que ocurrió en varias ocasiones, ¿o no? Hasta el día de hoy. Después que fue destruido el templo en Jerusalén, años más tarde, sí, Israel fue sacado de su tierra, ¿correcto? Por muchos años no existía la nación de Israel. Existían algunos israelitas por diferentes partes, pero no había una nación, ¿o no? Eso volvió a ocurrir en el 1948, si no me equivoco, perdón, que la nación de Israel volvió a ser considerada como una nación, ¿sí? Por lo tanto, el Señor dijo que por donde yo te hubiese esparcido, te voy a recoger. Y te convirtieres a Jehová tu Dios y obedecieres a su voz conforme a todo lo que yo te mando hoy, tú y tus hijos, con todo tu corazón y con toda tu alma. Entonces Jehová hará volver a tus cautivos y tendrá misericordia de ti, y volverá a recogerte de entre todos los pueblos a donde te hubiera esparcido Jehová tu Dios. Aun cuando tus desterrados estuvieran en las partes más lejanas que hay debajo del cielo, de allí te recogerá Jehová tu Dios, y de allá te tomará y te hará volver Jehová tu Dios a la tierra que heredaron tus padres, y será tuya.
Algún día, hermanos, todavía Israel no tiene posesión sobre todo su territorio. Todavía hay judíos a través de todo el mundo. Hay judíos viviendo aquí en nuestro país. Algún día el Señor, cuando se arrepientan y se conviertan y le reconozcan, los va a llevar de nuevo a su tierra, a su amada tierra, a la nación de Israel. Yo no sé si usted alguna vez ha estado en alguna sinagoga judía, no mesiánica, sino judía incrédula, ¿sí? Ellos en una parte de su ceremonia se giran hacia Jerusalén y lloran. Yo he estado en sinagogas y lloran esperando algún día volver a su tierra, esperando algún día en su tierra establecer de nuevo su templo, su lugar de adoración. Ahí es increíble porque están ahí y lloran y se meten en sí mismos, ¿no? Y se escuchan llantos y quejidos, ¿o no? Porque aman a Jerusalén. Bueno, algún día el Señor les va a volver a su tierra una vez que ellos se conviertan al Señor. Recuerden que ya lo hizo el Señor una vez cuando ellos fueron esparcidos, ¿o no? Al imperio babilónico, ¿recuerdan? Y luego los medo-persas les permitieron volver. Hubo generaciones que nunca habían estado en Jerusalén. Estuvieron 70 años ahí. Hubo personas que nacieron en Babilonia sin conocer de Jerusalén, pero tienen que haber escuchado de Jerusalén. Y llegó el momento de volver, de volver a su amada tierra. Visitaré bien y te multiplicarán más que a tus padres, y circuncidará Jehová tu Dios tu corazón, eso habla de su conversión, y el corazón de tu descendencia, para que ames a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma, a fin de que vivas. Y eso va a ocurrir cuando el Señor regrese y ellos le reconozcan y se arrepientan. El pacto davídico, sí, también lo hablamos la semana pasada, es cuando el Señor va a establecerse, ¿no? Con esta promesa y este pacto. Dijo el Señor, y cuando tus días sean cumplidos, le dijo a David, y duermas con tus padres, yo levantaré después de ti a uno de tu linaje, el cual procederá de tus entrañas, y afirmaré su reino. En primera instancia es una referencia a Salomón, pero entendemos por las escrituras y la revelación progresiva que se refería al Mesías, el cual procederá de tus entrañas, y afirmaré su reino. Él edificará casa a mi nombre, y yo afirmaré para siempre el trono de su reino. Eso no ha ocurrido. Israel no tiene su reino, no está establecido. Yo le seré el padre, él me será mi hijo, y será afirmada tu casa, su dinastía y tu reino, el pueblo, ¿no? Para siempre delante de tu rostro, y tu trono será estable eternamente. Un pasaje en Jeremías también hablando del mismo pacto. Y aquí vienen días, dice Jehová, en que levantaré a David un renuevo justo. Y si estamos hablando de Jeremías, ¿verdad? Ya había pasado Salomón. Justo, no era Salomón el renuevo justo que vendría de la descendencia de David y reinará como rey, el cual será dichoso y hará juicio y justicia en la tierra. Y sabemos por el Evangelio de Mateo que era el Señor Jesucristo, el Hijo de David, ¿sí? Evidencias del reino milenario. La evidencia más grande es que el rey va a regresar. ¿Recuerdan la semana pasada cuando hablamos acerca de la revelación de la segunda venida de Cristo a la tierra? Él dijo, mucha gente va a decir, llegó el Mesías, está aquí, está allá. No crean, no crean. Hay señales específicas. El Señor va a venir de los cielos visiblemente. Y la evidencia más grande es el rey va a regresar. El rey va a regresar. Apocalipsis capítulo 11, versículo 15, anticipando la venida del rey, dice, el séptimo ángel tocó la trompeta y hubo grandes voces en el cielo que decían, los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo, y él reinará por los siglos de los siglos, anticipando el momento que el Señor va a venir, o no, en esta visión que tiene el apóstol Juan y que se le está mostrando a él. El ángel le demuestra y le dice, los reinos han venido a ser de nuestro Señor y de Jesucristo, y él reinará por los siglos. En Apocalipsis 12:10, entonces oí una gran voz, dice, en el cielo, que decía, ahora ha venido la salvación y el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo,
porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. Llegó el tiempo en que el Señor va a tomar lo que es suyo. Y aquí tenemos, así terminamos la semana pasada, si recuerdan, terminamos mirando el regreso del Señor a la tierra. Ese Señor que ascendió del Monte de los Olivos va a regresar visiblemente al Monte de los Olivos. Y dice así: entonces vi el cielo abierto, allá está el Señor ahora, y del cielo él va a regresar. He aquí un caballo blanco, el que lo montaba se llama Fiel y Verdadero. Con justicia juzga y pelea, sus ojos eran como llama de fuego. Había en su cabeza muchas coronas, y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo. Estaba vestido de una ropa teñida en sangre. Su nombre es el Verbo de Dios. Esto es Juan 1:1, ¿no? El Verbo de Dios. Juan 1:14. El Verbo se hizo carne, es nuestro amado Salvador. Y los ejércitos celestiales, vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, le seguían en caballos blancos. De su boca, de la boca de él, sale una espada aguda para herir con ella a las naciones, para hacer justicia. Él las regirá con vara de hierro. La gente que quiere justicia, aquí habrá justicia, pero una justicia, como dice aquí, con vara de hierro, ¿no? Nada se dejará pasar. Él pisa el lagar del vino del furor y de la ira del Dios Todopoderoso. En su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre: Él es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Este título se lo dio en una ocasión el Señor a Nabucodonosor. Le dijo: yo te he hecho, Nabucodonosor, Rey de Reyes y Señor de Señores. Pero ese era un título que tenía sus límites, temporal, porque el reino de Nabucodonosor iba a terminar. Sin embargo, este título es permanente para el Señor. Rey de reyes sobre todos los reyes y Señor sobre todos los señores. Y vio un ángel que estaba en pie en el sol y clamó a gran voz diciendo a todas las aves que vuelan en medio del cielo: venid y congregaos a la gran cena de Dios, para que comáis carnes de reyes y de capitanes, carnes de fuertes, carnes de caballos y de sus jinetes, y carnes de todos libres y esclavos, pequeños y grandes. Y vi a la bestia. Esto sabemos que el Señor regresa al término de la gran tribulación, al término de los 7 años, porque cuando el Señor regresa, la bestia y el falso profeta están vivos, están ellos tratando de reinar, tratando de gobernar en lo que Dios le ha permitido. Dice: vi a la bestia y a los reyes de la tierra y a sus ejércitos reunidos para guerrear contra el que montaba el caballo y contra su ejército. Y la bestia fue apresada, y con ella el falso profeta, que había hecho delante de ella las señales con las cuales había engañado a los que recibieron la marca de la bestia. Nada de esto ha ocurrido todavía. Todavía no ha aparecido la bestia, todavía no ha aparecido el falso profeta, todavía no se ha establecido la marca, ¿o no?, de la bestia, pero aparecerá algún día. Y cuando ese tiempo llegue, al término de los 7 años, el Señor va a regresar y va a apresar a la bestia. Dice que habían adorado su imagen. Estos dos, la bestia y el falso profeta, fueron lanzados vivos dentro de un lago de fuego que arde con azufre. Entonces, la evidencia más grande es que el rey regresará, el rey regresará. Otra evidencia: el rey reinará, regresará el rey y viene a reinar. Aquí tenemos el pasaje a continuación de Apocalipsis 19. Dice: vi un ángel que descendía del cielo con la llave del abismo y una gran cadena en la mano, y prendió al dragón. Ya aprendimos en Apocalipsis capítulo 12 que el dragón es el diablo, y prendió al dragón, la serpiente antigua, esa serpiente del capítulo 3 de Génesis, recuerda, que es el diablo y Satanás, y lo ató, lo encarceló, lo sacó de escena por 1000 años. Es decir, durante el reino milenario, Satanás no va a estar presente. Nadie va a poder echarle la culpa a de que Satanás me tentó. Va a estar relegado, encarcelado, atado, ¿no?, en el abismo, que es el lugar donde están los demonios. Y lo arrojó al abismo y lo encerró y puso su sello para que no salga. Esa es la idea, para que no pueda salir sobre él, para que no engañase más a las naciones, hasta que fuesen cumplidos 1000 años. Una vez que el Señor termine
de este tiempo de reino de 1000 años, Satanás será suelto nuevamente para que salga a engañar. Pero durante este reino, estos 1000 años de historia o no futura, Satanás no estará presente y no podrá cumplir su ministerio de engaño. Y al parecer tampoco sus ángeles, porque los ángeles, los demonios no se mueven si no está su rey, el rey del abismo, ¿no? No se mueven si no está Satanás. Es Satanás y sus ángeles. Ellos no actúan por voluntad propia, sino en obediencia a Satanás. Y nos parece, lo que nos quiere decir el texto, es que no habrá influencia demoníaca durante el reino. Y después de esto debe ser desatado por un poco de tiempo. ¿Qué ve entonces? Una vez que Satanás es sacado de escena, vi tronos y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar. Ya escuchamos, ¿o no? Los apóstoles, él dijo a ellos que se van a sentar sobre 12 tronos. Vi las almas de los que habían sido decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia en su imagen. Estos son los mártires de la gran tribulación, los mártires que murieron por ser fieles al Señor y no adorar a la bestia ni a su imagen, ni haber recibido la marca en sus manos ni en sus frentes, y vivieron, significa resucitaron y reinaron con Cristo 1000 años. Pero los otros muertos, los muertos incrédulos, no volvieron a vivir hasta que se cumplieron 1000 años. Esta es la primera resurrección. Feliz, gozoso el santo, el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte, que es la muerte eterna, no tiene ninguna autoridad sobre estos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con él 1000 años. Las personas que van a resucitar para entrar al reino son todos los que murieron o no antes de que fueran parte de la iglesia. Va a resucitar Daniel. Recuerdan, Daniel murió con la esperanza de que el Señor le iba a levantar de los muertos para disfrutar del reino. Va a resucitar Abraham, va a resucitar Moisés y todos los santos del Antiguo Testamento para disfrutar del reino prometido para ellos. Cuando los 1000 años se cumplan, Satanás será suelto de su prisión, del abismo, y saldrá a engañar a las naciones que estén durante aquel tiempo en los 4 ángulos de la tierra, es decir, en todas partes. A Gog y Magog. Esta es una figura de una batalla que hay durante el tiempo de la gran tribulación, a fin de reunirlos para la batalla, y el número de los cuales es como la arena del mar. Y subieron sobre la anchura de la tierra y rodearon el campamento de los santos que está en Jerusalén y la ciudad amada, y del Dios descendió fuego del cielo y los consumió, y el diablo que los engañaba fue lanzado ahora no al abismo, sino al lugar que fue creado para él por la eternidad, el lago de fuego. Dios creó el lago de fuego no para el ser humano, lo creó para el diablo y sus ángeles. Pero si los hombres no se arrepienten ante el Señor y no reconocen al Señor y no confían en el Señor y no aceptan el sacrificio perfecto de Cristo Jesús, el lugar que les espera también es el lago de fuego y azufre, donde estaba la bestia. Recuerden que fueron lanzadas hace 1000 años antes la bestia y el falso profeta, y ahí están todavía, ¿o no? Y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Algunos frutos, hay más de los que yo puse aquí, puse algunos solamente, algunos frutos de cómo será el reino milenario. Será un tiempo de justicia, como ya hemos señalado, ¿no? Dice Apocalipsis, las regirá el rey con vara de hierro. Serán quebradas como vaso de alfarero, como yo también lo he recibido de mi Padre. Otro texto dice, y ella dio a luz, se refiere a la nación de Israel, un hijo varón que regirá con vara de hierro a todas las naciones, y su hijo fue arrebatado para Dios, se refiere a la ascensión, y para su trono. De su boca sale una espada aguda para herir con ella las naciones, y él, el rey de reyes, el Mesías, las regirá con vara de hierro, y él pisa el lagar del vino del furor y de la ira del Dios Todopoderoso. Será un tiempo de justicia, justicia y paz. Habitará el juicio en el desierto, y en el campo fértil morará la justicia. Y el efecto, ¿cuál será el resultado de la justicia? Será la paz.
y la labor de la justicia, reposo y seguridad para siempre. Me encantaría, hermanos, tomar este versículo y hacerlo una realidad hoy en día. Hermanos, hoy en nuestro país y en el mundo la gente no vive en paz por la injusticia. Injusticia de todos lados, ¿o no? No dormimos tranquilos en nuestras casas porque nos pueden robar, porque sabemos que las personas que cometen delitos, la justicia no les alcanza, ¿o no? La gente vive atemorizada. Bueno, y por esto y por otras razones, ¿o no? Pero llegará el día en que las personas van a disfrutar de paz porque justicia está ejecutándose. El rey justo está haciendo justicia y usted puede disfrutar de paz y tranquilidad. Recién estamos hablando, ¿no? De nuestros hijos, lo inseguro que se sienten los padres a veces, ¿o no? Enviando a los hijos al colegio, uno no sabe qué va a ocurrirles a ellos, ¿o no? El tío del furgón o la persona aquí, uno no sabe en quién confiar porque no hay justicia, justicia verdadera, ¿o no? Pero llegará el día en que la justicia va a producir paz, voy a estar tranquilo y la labor de la justicia, reposo y seguridad para siempre. Y mi pueblo habitará en morada de paz, en habitaciones seguras y en recreos de reposo. Y juzgará entre las naciones y reprenderá a muchos pueblos y volverán sus espadas en rejas de arado y sus lanzas en hoces. ¿Sabe usted lo que está haciendo la gente del mundo y en nuestro país? Armándose. Como no hay justicia, la gente quiere tomar la justicia por sus propias manos. Es triste. Yo veo aquí vecinos míos, ¿o no? Como han cercado sus casas, cercos eléctricos, las rejas las han subido porque no estamos seguros, porque no hay justicia. Bueno, lamentablemente, no sé si eso va a cambiar, pero algún día, cuando el Señor esté aquí en la tierra, usted va a poder sacar sus rejas, sacar sus alarmas, sí, nada va a ocurrir porque hay justicia verdadera. No será necesario armarse, sus lanzas en hoces, no alzará espada nación contra nación, ni se destrarán más para la guerra. Será un tiempo de santidad, y habrá allí calzada y camino, y será llamado camino de santidad. No pasará inmundo por él, sino el mismo estará con ellos. El que anduviera en este camino, por torpe que sea, no se va a extraviar, no se va a extraviar del camino del Señor, un tiempo de santidad. Recién estamos hablando, ¿o no? Y las escrituras hace rato nos enseñaban que las personas a lo bueno le llaman malo y a lo malo le llaman bueno. El tiempo del reino, estando el Señor aquí, será un tiempo de santidad, un tiempo de apartarse de las cosas pecaminosas. Será un tiempo también de crecimiento espiritual y de bendición espiritual. Dice, y vendrán muchos pueblos y dirán, venid, subamos al monte de Jehová. Recuerdan que en los días que estaba el templo, tanto el primer templo, el que construyó Salomón, venían de muchas partes del mundo, venían a Jerusalén, al templo y a escuchar a Salomón. En los días del segundo templo venían los prosélitos, se recuerdan Hechos capítulo 8, venía el etíope eunuco, ¿no? Funcionario de la reina Candace, venía a adorar a Jerusalén, ¿correcto? En aquel tiempo, estando el Señor aquí presente, van a venir de todos los pueblos, de todo el mundo, ¿no? A escuchar las enseñanzas, las enseñanzas. Hay gente que pertenece al catolicismo apostólico romano que gastan sus recursos para ir a escuchar al Papa, ¿o no? Y sale el Papa por la ventana y les habla y ellos se sienten dichosos de haber escuchado en su creencia, ¿o no?, al enviado de Dios. Bueno, en aquel tiempo será el verdadero, el Dios hecho hombre, ¿o no?, el Señor de señores aquí, a quien van a escuchar personalmente, ¿o no? Y nos enseñará sus caminos y caminaremos por sus sendas, porque de Sión saldrá la ley, de Jerusalén la palabra de Jehová. Ahí estará el logo de Dios, el verbo de Dios, ¿o no?, enseñándonos y hablándonos. Será un tiempo de sanidad física, no solo espiritual, sino física. En aquel tiempo los sordos oirán las palabras del libro y los ojos de los ciegos verán. Cuando vino el Señor en su primer venida, recuerdan, Él sanó a los sordos, sanó a los ciegos, para demostrar que Él era el Mesías. Eso decía, cuando venga el Mesías,
Los cojos andarán, los ciegos verán, los sordos oirán, los presos serán librados de la cárcel. Bueno, el Señor cuando esté aquí va a haber un tiempo de sanidad física cual nunca la ha habido antes, dice, en medio de oscuridad y de tinieblas. No dirá el morador, estoy enfermo. Algunos hermanos toman estos versículos y los espiritualizan, como que dejaré de tener un corazón sordo, dejaré de tener un corazón ciego, pero el texto está hablando de sordos literales, de ciegos literales, de enfermos literales. Así como el Señor sanó personas enfermas, lo hará también en el tiempo del reino. No dirá el morador, estoy enfermo. Al pueblo que mora en ella le será perdonada la iniquidad que causa tal vez la enfermedad. Será un tiempo de gozo y alegría en Dios. Los redimidos de Jehová volverán y vendrán a Sión con alegría. Y gozo perpetuo será sobre sus cabezas, y tendrán gozo y alegría, y huirá la tristeza y el gemido. Qué hermoso, ¿no? Será aquel tiempo. Nosotros como hijos del Señor, como creyentes del Señor, si bien anticipamos que algún día el Señor esté aquí en la tierra, si nosotros podemos gozar de alguna de las cosas que traerá el Señor para el reino, nosotros nos gozamos en el Señor sin ninguna duda también, pero esto es un cumplimiento aquí en la tierra. Será un tiempo de longevidad, las personas van a vivir muchos años, será algo parecido al capítulo número 5 de Génesis. Recuerda, antes del diluvio, las personas vivían casi 1000 años. Recuerda, Matusalén vivió casi 1000 años, 700 otros 700, 800 años. Las condiciones de vida antes del diluvio eran excepcionales. Así será en el tiempo del reino también. Las personas van a vivir o no muchos años. Dice el pasaje de Isaías, no habrá allí niño que muera de pocos días, si habrá muerte, pero un niño no va a morir de pocos días, ni viejo que sus días no cumpla, porque el niño, si ha de morir por alguna razón, lo hará como de 100 años. Eso significa que las personas van a vivir o no muchos años, y el pecador de 100 años será maldito. Habrá una renovación de la naturaleza hasta que sobre nosotros sea derramado el Espíritu de lo alto y el desierto se convierta en campo fértil. Y el Señor va a hacer que la nación de Israel, su desierto, ¿no?, sea un campo fértil. Y el campo fértil sea estimado por bosque. Sabemos o no que los israelitas siempre están plantando en el desierto, nos llegan imágenes del desierto florido, pero esto será una obra del Señor en todo el desierto, será fértil para ellos. Esa tierra que Dios les prometió que fluye leche y miel, que al parecer tenía mucho desierto, ahora esa tierra que fluye en todo el país será tierra que fluye leche y miel, y el campo fértil sea estimado por bosque. Se alegrará el desierto y la soledad, el yermo se gozará y florecerá como la rosa. Florecerá profusamente y también se alegrará y cantará con júbilo. La gloria del Líbano le será dada, la hermosura del Carmelo y de Sarón. Ellos verán la gloria de Jehová, la hermosura del Dios de nuestro, del Dios nuestro. Otro pasaje dice, el que se bendijere en la tierra, en el Dios de verdad se bendecirá. El que jurare en la tierra, por el Dios de verdad jurará, porque las angustias primeras serán olvidadas y será cubiertas de mis ojos. Porque aquí yo crearé nuevos cielos y nueva tierra, y de lo primero no habrá memoria, ni más vendrá en pensamiento. Alusiones, si bien a la eternidad, anticipándolas en este tiempo del reino. La renovación de la naturaleza, un pasaje de Ezequiel muy interesante. Yo sé que Maximilian viajó una vez a Israel, no sé, Maximilian, si conociste el Mar Muerto, pero el Mar Muerto va a vivir. El Señor va a hacer que en el Mar Muerto no haya vida, haya vida. Dice este pasaje de Ezequiel, y me dijo, estas aguas, Pastor. ¿sí? Sí, gracias a Dios. ¿Conociste el Mar Muerto? Sí, ¿Te bañaste ahí? sí, está todo muerto, literalmente, uno Todo flota. muerto, ¿o no? Pero algún día el rey, cuando esté aquí en la tierra, va a hacer que el mar muerto reviva, que el mar muerto produzca vida. Dice aquí este pasaje, y me dijo,
Estas aguas salen a la región del oriente y descenderán al Arabá y entrarán en el mar. Este es el mar muerto. Y entradas en el mar recibirán sanidad las aguas del mar muerto. Y toda alma viviente que nadare por donde quiera que entrar en estos dos ríos vivirá. Y habrá muchísimos peces por haber entrado allá estas aguas y recibirán sanidad y vivirá todo lo que entrar en este río. Y junto a él estarán los pescadores, y desde Engadi hasta en Eglam será su tendedero de redes, y por sus especies serán los peces tan numerosos como los peces del gran mar del Mediterráneo, ¿no? Sus pantanos, sus lagunas no se sanearán, quedarán para salinas, y junto al río en la ribera, a uno y a otro lado, crecerá toda clase de árboles frutales, y sus hojas nunca caerán, ni faltará su fruto. A su tiempo madurará, porque sus aguas salen del santuario, y su fruto será para comer, y sus hojas para medicina. Un milagro que solo el Señor va a poder hacer cuando Él esté aquí en persona. Otro fruto será una renovación de la fauna, ¿no? Ya leímos y vuelvo a leer estos pasajes que son hermosísimos, pero no es de sorprendernos, el Señor es el Señor sobre todas las cosas, ¿o no? Si no me equivoco, fue a Elías que el Señor le envió cuervos, ¿o no? Que le llevaron comida, ¿o no? Carne, me parece que le llevaron los cuervos, ¿o no? Que deberían haberse comido, ¿no? La carne. El Señor estaba con Daniel en el foso con los leones no le hicieron absolutamente nada. Morará el lobo con el cordero, el leopardo con el cabrito se acostará, el becerro, el león, la bestia doméstica andarán juntos, un niño los pastoreará, la vaca, la osa pasarán, sus crías se echarán juntas, el león como el buey comerá paja, el niño de pecho jugará sobre la cueva del áspid, el recién destetado extenderá su mano sobre la caverna de la víbora. Me imagino que usted ha visto imágenes, ¿o no?, de personas que han criado leones desde pequeños y se abrazan, ¿o no? Personas que tienen a serpientes en sus casas, qué sé yo. Esto será mundialmente, universalmente, un cambio, ¿no?, en la naturaleza y en la fauna que el Señor va a poner aquí en la tierra. Conclusiones, saque usted sus conclusiones. La mía es adorar al Señor, engrandecer al Señor por quien es, porque Él va a cumplir su palabra. Dios no miente, Dios no va a dejar que ninguna palabra de las Escrituras deje de cumplirse, ni una jota, ni una tilde va a pasar hasta que el Señor cumpla todo lo que Él ha prometido. Hermanos, así como el Señor va a cumplir estas promesas, el Señor también cumple todas sus promesas porque Él es fiel. Vamos a orar. Padre Santo, querido Dios, a leer tu palabra, Señor, nos motiva el corazón a adorarte, a engrandecerte por quién eres tú, Señor. Gracias, Señor, porque algún día este mundo que anhela justicia, aunque no la anhela de la misma manera como tú la darás, porque tú darás justicia verdadera, paz verdadera, que solo viene de un Dios justo, de un rey justo, de un rey soberano, poderoso, todopoderoso, como eres tú. Nosotros, Señor, te damos gracias porque aunque vamos a estar, Señor, durante ese tiempo en una manera distinta a lo que estamos ahora, nosotros también, Señor, al conocerte como Salvador, personalmente hemos experimentado tu justicia a favor nuestro, Señor. Gracias por hacernos santos a través de Cristo. Gracias, Señor, porque en ti tenemos contentamiento por sobre todas las cosas. Gracias, Señor, porque podemos disfrutar de comunión contigo, pero sabemos, Señor, que usted algún día volverá a tomar a la nación de Israel, su nación, Señor, como cabeza de las naciones, y usted va a bendecir a todas las naciones del mundo a través de ellos, Señor. Gracias, Señor, porque usted va a cumplir su palabra y anticipamos, Señor, y te honramos por lo que tú vas a hacer. Encomendamos, Señor, este día en tus manos. Aplica tu palabra a nuestras vidas, Señor, y permítenos, Señor, gozarnos en ti. En el nombre de Cristo oramos. Amén.